Cuando mi cuñada falleció dejó una carta que hizo que mi hermano abandonara a su hija, por eso la crié. Pero 16 años más tarde regresa pidiéndome la casa de ella porque es su propiedad legítima. Para comenzar, mi cuñada, Zara, era una persona increíblemente cálida y generosa. Siempre me saludaba con amabilidad y me hacía sentir como si fuera una hermana desde el primer día que la conocí. Con el tiempo, dado que ambas trabajábamos, nos volvimos increíblemente cercanas y pasábamos los fines de semana comprando o yendo a almorzar juntas. Zara siempre fue una persona muy en forma y cuidaba increíblemente su salud. Por eso, cuando recibió la devastadora noticia de su diagnóstico de cáncer de mama, nos afectó profundamente a todos. Le brindamos nuestro apoyo para luchar contra el cáncer. Me propuse visitarla regularmente durante sus sesiones de quimioterapia, pasar tiempo con ella o cuidar de mi pequeña sobrina siempre que pudiera. Durante una de mis visitas a su casa, mientras estábamos sentadas en su sala de estar, me compartió una noticia que destrozó mi corazón. Su voz temblaba mientras revelaba que sus médicos le habían dado una actualización aplastante: su cáncer era agresivo y resistente al tratamiento. Le habían dado un pronóstico que dejaba poco margen para la esperanza. Me costaba encontrar las palabras adecuadas para consolarla. No sabes qué decirle a alguien en un momento así. Lo único que se me ocurrió es preguntarle qué podía hacer para facilitarle las cosas. Me dijo que estaba agradecida por todo lo que había hecho por ella y deseaba no tener que cargarme con un secreto que había mantenido oculto a todos. Le dije que no tenía nada de qué disculparse y que haría cualquier cosa por ella, sin hacer preguntas. Fue entonces cuando me confió un secreto que nunca había revelado a nadie, ni siquiera a sus propios padres. Me contó que años atrás, durante sus días universitarios, había pasado una experiencia traumática. Fue en una fiesta cuando se encontró siendo víctima de una agresión sexual. El agresor llevaba una máscara, lo que hacía imposible que ella lo identificara. Ella estaba en una relación con mi hermano en ese momento, por lo tanto, naturalmente, acudió a él en busca de apoyo y consuelo, esperando que él fuera la única persona en el mundo que la entendería. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo en sus brazos, se encontró con incredulidad y culpa. Mi hermano no podía comprender cómo otro hombre podría violarla de esa manera, y en su shock, empezó a cuestionarla sobre sus acciones. Insinuó que quizás era su atuendo o su comportamiento hacia el chico en la fiesta lo que había provocado la agresión. Se negó a creer que un hombre haría algo así a una mujer sin que ella le hubiera dado algún tipo de señal. Mi cuñada estaba devastada por el hecho de que él la cuestionara de esta manera. A pesar de esto, reunió el coraje para denunciar la agresión a la policía e incluso se sometió a un examen médico que corroboró su declaración sobre la agresión, ya que quería que el agresor fuera castigado. Sin embargo, desafortunadamente para mi cuñada, vivía en un barrio universitario donde las fiestas eran comunes y había miles de estudiantes. Por lo tanto, la policía no pudo identificar al agresor enmascarado, sin importar cuánto lo intentaran. Tampoco ayudó que ninguna de las personas presentes en la fiesta se presentara para testificar a su favor. Como resultado, la investigación no avanzó y mi cuñada nunca obtuvo justicia. En ese momento, sus padres estaban vivos, por lo que ellos fueron los únicos que creyeron en ella, y así fue como pudo superar la profunda vergüenza de lo que le había sucedido. Según mi cuñada, después de meses hablando con mi hermano sobre el incidente, él finalmente cambió de opinión y le pidió disculpas por su reacción inicial. Admitió que debería haber confiado en ella y prometió que la apoyaría mejor a partir de entonces. A pesar de la tensión en la relación, mi cuñada no quería terminar las cosas con él, así que decidió perdonarlo. En los años que siguieron, aunque mi hermano hizo su mejor esfuerzo para estar allí para ella, ella siempre estuvo atormentada por el incidente. Me sentí devastada al escuchar esto, ya que mi hermano nunca me había mencionado nada de esto. Mi cuñada señaló cómo mi hermano nunca había querido hablar sobre el tema, y de hecho, le había dicho a mi cuñada que siempre mantuviera el incidente en secreto, como si fuera algo sucio para que otros lo supieran. Apreté suavemente las manos de mi cuñada y le dije que no la juzgaba por nada de lo que le había sucedido, porque nunca había sido su culpa. Mi cuñada sonrió amargamente y me dijo que tenía más que contarme. Luego reveló que había sido agredida sexualmente nuevamente después del primer incidente, pero esta vez por su antiguo jefe en su trabajo anterior. Recordé cómo, hace 2 o 3 años, había dejado su trabajo de manera repentina, a pesar de que siempre le había gustado su puesto. Mi cuñada nunca me había contado la razón hasta entonces. Me dijo que se sintió entumecida por el shock durante todo el incidente y solo pudo moverse una vez que la agresión terminó. Describió cómo se sentía desconectada de todo, como si estuviera viviendo la experiencia desde fuera de su propio cuerpo. Más tarde, cuando estaba sentada en su coche llorando, sus pensamientos iniciales se dirigieron a mi hermano, y sabía, por su última reacción, que él volvería a culparla. Esta vez, me dijo cómo sintió que la vergüenza regresaba cuando se dio cuenta de que había permitido que otro hombre la violara sin su consentimiento. Se sentía sucia y disgustada consigo misma. Esta vez, el trauma afectó su salud mental porque, a diferencia de la última vez,
no tenía a nadie con quien hablar. Sus padres habían fallecido y tenía miedo de abrirse con mi hermano. Como resultado, cayó en depresión e incluso tuvo algunos ataques de pánico. Mi cuñada me contó que luchó con la decisión de denunciar la agresión a la policía y hacer arrestar a su jefe o proteger su matrimonio. Luego, 3 semanas después, descubrió que estaba embarazada. En ese momento, supo con certeza que el hijo no era de mi hermano. No estaba segura de cómo darle la noticia a mi hermano, ya que pensaba que definitivamente le pediría el divorcio. Como resultado, debido a su salud mental deteriorada, mi cuñada decidió poner fin a su vida. Me dijo cómo, en ese momento, se sintió tan desesperada, ya que no tenía fuerzas para interrumpir el embarazo y tampoco quería que la gente se enterara de sus agresiones. Escuché su historia, conteniéndome las lágrimas, sin poder creer todo lo que había pasado en silencio sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Mi cuñada continuó contándome cómo, la noche en que había decidido terminar con su vida con pastillas para dormir, todo cambió de repente cuando mi hermano, de la nada, descubrió las pruebas de embarazo positivas en el baño. En lugar de esperar una explicación, empezó a saltar de alegría, por el embarazo y que finalmente podrían comenzar una familia juntos. Debido a esto se encontró incapaz de romper su felicidad con la verdad. Más tarde, mi cuñada me confió cuánto se avergonzaba por no haber tenido el coraje de decirle la verdad a mi hermano ese día o a lo largo de los últimos 2 años, de que la niña nunca había sido suyo. Mi cuñada me contó cómo, cada vez que veía los momentos tiernos entre su hija y mi hermano, su corazón se rompía de nuevo. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras se disculpaba conmigo por mentirle a mi hermano y a todos los demás, y hasta se llamaba a sí misma cobarde y perdedora, que no merecía una familia tan maravillosa como la nuestra. Según ella, sentía que el cáncer era la manera en que Dios la estaba castigando por sus mentiras. Me dijo que eventualmente confesaría todo a mi hermano antes de fallecer. Sin embargo, quería que le prometiera algo. Resulta que quería que me encargara de su hija cuando ella se fuera. Me tomó de las manos mientras me lo rogaba. Dado que no tenía familiares cercanos, ya que tanto sus padres como sus abuelos habían fallecido hacía tiempo, yo era su única esperanza para cuidar a su hija en caso de que mi hermano no aceptara a la niña después de conocer toda la verdad. Me quedé bastante conmocionada después de escuchar todo y me tomé un tiempo para procesar la información. Sabía que me estaba diciendo toda la verdad porque estaba muriendo y necesitaba sacar todo de su pecho. Por supuesto, entendía que había mentido a mi hermano todo este tiempo sobre ser el padre del bebé, pero también estaba claramente arrepentida, y en este punto, no había nada que pudiera hacer más que asegurarle que criaría a mi sobrina yo misma si fuera necesario. Ella respiró aliviada después de que hice mi promesa. Con el paso de las semanas, a medida que la enfermedad de mi cuñada progresaba, continué visitándola. A pesar de todo, ella se mantuvo valiente tanto como pudo. Al final, falleció pacíficamente en su sueño. Me ha enseñado que incluso en los momentos oscuros, pueden haber momentos de gracia y belleza si solo tenemos la fuerza para verlos. Ella fue más que una cuñada para mí, fue mi amiga y una verdadera confidente. Después de su fallecimiento, mi hermano compartió conmigo el contenido de una carta que mi cuñada había dejado, revelando las cosas que yo ya sabía. Fue una revelación desgarradora para él enterarse de que la niña que había abrazado con tanta alegría no era biológicamente suya. Era una mezcla de dolor y enojo, agravada por la reciente pérdida de su esposa. En su tristeza, no pudo soportar seguir abrazando al bebé, y en cambio, informó a nuestros padres y a mí que lo daría en adopción. Le dije con firmeza que mi cuñada quería que me encargara de mi sobrina, así que quería cuidarla si él ya no la quería. Así fue como recibí a mi sobrina en mi hogar sin dudarlo. Me sentí muy triste por ella, ya que acababa de perder a su madre, y sin otra familia cercana, sabía que necesitaba un entorno estable y amoroso en ese momento. Más tarde, cuando nos reunimos para la lectura del testamento de mi cuñada, sabía que para entonces todos sabían que mi sobrina no era hija biológica de mi hermano, ya que mi hermano había hecho una prueba de paternidad. Muchos de mis familiares estaban divididos con respecto a esta noticia. Sin embargo, mi cuñada ya no estaba con nosotros para enfrentar su ira. Según su testamento, había hecho disposiciones claras y deliberadas para el futuro de su hija, dejando todos los activos y recursos que había acumulado a lo largo de los años para el bienestar de su hija. Dado que mi cuñada había recibido una herencia tanto de sus padres como de sus abuelos, tenía una cantidad considerable de dinero para repartir. Para decepción de mi hermano, no se le había asignado nada. Exclamó en voz alta que era injusto que no le hubiera dejado nada en su testamento. Mi cuñada había mencionado exclusivamente que confiaba la gestión de estos fondos a mí si estaba dispuesta a asumir el papel de cuidar de su hija. Me sorprendió esta noticia, al igual que a todos los presentes. Supongo que por eso mi cuñada quería que le hiciera esa promesa semanas antes de fallecer, para poder cambiar su testamento en consecuencia. Tenía razón en confiar en su intuición y no permitir que mi hermano tuviera acceso a sus fondos, porque de haber sido así, él nunca habría dejado que mi sobrina tuviera nada y la habría abandonado sin dinero.
Dado que mi hermano no estaba dispuesto a seguir cuidando a la niña, eventualmente se me concedió la custodia completa de mi sobrina, y con acceso a las disposiciones financieras que recibí, he podido cuidarla todos estos años. Mi hermano intentó luchar conmigo respecto al dinero que mi cuñada había dejado, ya que sentía que tenía derecho a recibir al menos la mitad. Sin embargo, el juez no le prestó atención. Enfurecido, mi hermano me dijo que no quería tener nada que ver con la hija de mi cuñada y que nunca quería volver a verme, ya que claramente lo había traicionado al acoger a la niña. Le dije con firmeza que sentía mucho por todo el dolor que sentía, pero que no iba a romper mi promesa a mi cuñada. Reconocí que mi cuñada había estado equivocada al ocultarle la verdad a mi hermano. Sin embargo, creo firmemente que la niña no debe llevar la culpa de las acciones de sus padres. Por eso, mi enfoque siempre ha estado completamente en proporcionar un entorno amoroso y estable para mi sobrina. A lo largo de los años, he asegurado que mi sobrina tenga todo lo que necesita utilizando los fondos dejados por mi cuñada. También le he comprado una casa, que ella heredará completamente cuando alcance la mayoría de edad. No he escatimado esfuerzos en enviarla a excelentes escuelas y en cuidarla como si fuera mi propia hija. No me he casado y he dedicado toda mi vida a criar a mi sobrina. A pesar de mis mejores esfuerzos, mi sobrina a veces, comprensiblemente, tiene preguntas sobre sus padres, particularmente sobre su papá. Extraña a mi hermano, pero también entiende que, dadas las circunstancias, las relaciones no pueden forzarse. Mi decisión sobre mi sobrina ha tensado mi relación con el resto de mi familia. Todos han elegido cortar lazos conmigo y ya no me invitan a ningún evento, ya que creen que mis acciones son erróneas y que he elegido a mi sobrina por encima de mi propia familia. Incluso mis propios padres creen que debería haber renunciado a mi sobrina, y me han dicho repetidamente lo decepcionados que están de que esté criando a la hija de otra persona que solo ha mentido a mi hermano. Como puedes imaginar, los últimos años han sido un viaje, entre lo que creo que es correcto y las consecuencias de esas decisiones en mis relaciones familiares. Este año, a medida que mi sobrina se acerca a su cumpleaños número 18, estoy preparándome para transferir todos sus activos, incluida la casa que he asegurado para ella según los deseos de mi cuñada. Es un hito que he estado preparando durante mucho tiempo, y siento que he hecho todo lo que pude hasta ahora para protegerla. Justo la semana pasada, de la nada, mi hermano se puso en contacto conmigo, diciéndome que necesitaba hablar conmigo sobre algo muy importante. Pensé que tal vez había visto el error y quizás quería reconectarse conmigo y con mi sobrina después de todos estos años. Acepté encontrarme con él, pero no quería que mi sobrina se enterara y le diera falsas esperanzas antes de averiguar el motivo real de su visita. Así que organicé que nos encontráramos mientras ella estaba en la escuela. Mi hermano me contó que se había vuelto a casar, y me sorprendió gratamente saber que incluso tenía 2 hijos propios. Me mostró fotos de ellos, y sus chicos se parecen mucho a él. Me dolió un poco que ni siquiera me hubiera invitado a su boda, pero también entendí que hizo lo que tenía que hacer después de la forma en que mi cuñada lo había traicionado. Durante nuestra conversación, le compartí los logros y el progreso que mi sobrina había hecho a lo largo de los años. Le conté a mi hermano cómo ella a veces preguntaba por él y era bastante madura para su edad, esperando que quizás él quisiera conocerla. Sin embargo, a pesar de mi entusiasmo por compartir estas actualizaciones positivas, él parecía desinteresado en mi sobrina. Me interrumpió y me dijo que la razón por la que me había pedido vernos no era para hablar sobre mi sobrina, sino para pedir la propiedad de la casa de mi sobrina. Lo miré mientras él continuaba explicando cómo él y su familia habían perdido recientemente su hogar, y nuestros padres ya les habían prestado mucho dinero a lo largo de los años, por lo que no podía recurrir a ellos para pedir ayuda. Dado que sabía que había comprado esta casa con el dinero de mi cuñada, sentía que era lo correcto que mi sobrina y yo se la dejáramos para acomodar a su gran familia mientras nos mudáramos a un lugar mucho más pequeño. Le pregunté qué lo hacía pensar que podía pedir algo así. Mi hermano continuó justificando cómo en el pasado había hecho mucho por mi cuñada, pero según él, esa mujer no era más que una sanguijuela. Ahora, sabía que esto no era cierto, ya que mi cuñada siempre tuvo un trabajo y pagó su parte de la casa cuando vivía con mi hermano. Incluso cuando se sometió a su tratamiento de quimioterapia, pagó sus gastos y también tenía seguro médico. Se lo señalé a mi hermano y le dije que era injusto de su parte esperar una casa de todo esto, cuando ni siquiera se molestó en criar a mi sobrina después de que mi cuñada falleció. Sin embargo, esto solo lo enfureció, y me dijo que, como su hermana, debería dejar de guardar luto por una mujer muerta que ya no estaba y en su lugar ayudar a él y a su familia a asegurar esta casa antes de que mi sobrina cumpliera 18 años. Me instó a ver las cosas desde su perspectiva por una vez y como este lugar era su legítima propiedad de todos modos. La casa representaba no solo un activo físico, sino un símbolo de seguridad y estabilidad cuidadosamente planificado para el futuro de mi sobrina. Renunciar a ella, por mucho que mi hermano la necesitara, significaría comprometer promesas hechas y poner en peligro la estabilidad que tanto esfuerzo me había costado proporcionar. El bienestar y el futuro de mi sobrina eran lo más importante, y cualquier decisión respecto a sus activos debía tomarse con sus mejores intereses en mente.
Le dije firmemente que no podía apoyar su solicitud porque necesitaba asumir la responsabilidad de su propia familia, en lugar de depender de los bienes de su esposa fallecida. Continué diciéndole cuán avergonzada estaba de que siquiera pensara que esto era una opción, y que había renunciado a todos los derechos cuando había cedido la custodia de la hija a mí después de la muerte de mi cuñada. La cara de mi hermano se puso roja de enojo ante mi respuesta, pero continué antes de que pudiera interrumpirme de nuevo. Expresé mi decepción de que no hubiera estado ahí para mi sobrina durante todos estos años. No me contuve al recordarle que, aunque entendía que mi cuñada lo había traicionado, también debía entender que ella había sido víctima de numerosos traumas. Era injusto que ahora le echara la culpa a ella, especialmente considerando que no la apoyó después de su primer asalto sexual. Sus ojos se agrandaron de sorpresa cuando le conté esto, y exigió saber cómo lo sabía, ya que nadie más sabía la verdad. Fue entonces cuando le expliqué que mi cuñada me había confiado todo y me había encargado la responsabilidad de cuidar a mi sobrina antes de fallecer. Al escuchar esto, mi hermano se volvió acusador, alegando que lo había sorprendido y me dijo que yo era una mentirosa igual que mi cuñada. Sacudí la cabeza y le recordé que mi cuñada había estado gravemente enferma y había sufrido lo suficiente. Después de todos los años en que él no asumió la responsabilidad de mi sobrina mientras yo había hecho todo lo posible por apoyarla, no tenía motivos para sacar a relucir el pasado y quejarse ahora solo porque quería el dinero de mi cuñada. Estaba cansada de que actuara como una víctima todo el tiempo. Era frustrante verlo trasladar la culpa y exigir lo que no le correspondía, cuando no había apoyado financieramente a mi sobrina durante todos estos años. Su audacia de venir después de 16 años y pedir la propiedad de su casa me pareció una bofetada en la cara, ignorando todos los sacrificios y esfuerzos que había hecho por mi sobrina. Mi hermano estaba furioso porque no cedía a sus demandas. Desde nuestra conversación, él y mis padres han estado llamándome repetidamente, exigiendo que deje de ser difícil sin razón y que debería tener lealtad familiar hacia ellos en lugar de hacia mi sobrina, que es la hija de otra persona. Es tan raro y aterrador que, cuando se trata de dinero, incluso tus familiares pueden volverse como animales. ¿Soy la mala por defender a mi sobrina y el deseo de mi cuñada ante las demandas de mi hermano? Actualización 1. Primero que nada, estoy impresionada por la amabilidad de todos en mis mensajes directos y en los comentarios. Gracias por hacerme sonreír. En segundo lugar, no puedo decirte cuántas mujeres se han puesto en contacto conmigo, hablando sobre cómo han pasado por lo que pasó mi cuñada y cuánto lo sienten por ella. Ojalá pudiera darles a cada una de ustedes un gran abrazo y aliviar su dolor. El asalto sexual es lo peor que le puede pasar a una mujer, y desearía que alguien hubiera podido ayudar a mi cuñada en ese momento. Ella no era una mala persona, no merecía pasar por lo que pasó. Es triste que incluso tenga que defenderla, pero solo porque nunca haya sido agredida sexualmente no significa que otras personas no lo hayan vivido. Mi cuñada luchó durante el primer asalto, demostrando un coraje increíble a pesar del trauma. Sin embargo, el segundo incidente la dejó más afectada, y estaba comprensiblemente paralizada por el miedo, que es lo que les ocurre a la mayoría de las víctimas de agresión sexual. Realmente desearía que se hubiera sentido lo suficientemente cómoda como para abrirse a mí antes, porque la habría apoyado en todo lo posible. Saber por lo que pasó me rompe el corazón, y solo desearía haber estado allí para ella durante esos tiempos oscuros. Ahora, en cuanto a algunos de ustedes que están llamando a mi cuñada una infiel y no creen en su historia, le pido a Dios que nunca tengan que pasar por algo tan traumático y luego tener que enfrentar cuestionamientos. Si mi cuñada realmente hubiera tenido una aventura, podría haberme pedido que contactara al hombre para la custodia después de su muerte. Además, si hubiera habido una aventura, el hombre probablemente no habría permanecido en silencio todos estos años. Definitivamente, se habría presentado por su hija, especialmente sabiendo cuánto dinero dejó mi cuñada para ella. También, si de verdad hubiera tenido una aventura, estoy segura de que habría querido que su hija conociera a su padre biológico y me lo habría contado. Hasta su último aliento, mi cuñada hizo todo lo que pudo para proteger a su hija. Actualización 2. Me senté con mi sobrina y le expliqué que mi hermano había venido recientemente a hablar conmigo, y que su intención principal era apoderarse de la casa. Le advertí que tuviera cuidado si él alguna vez se acercaba a ella. Mientras hablaba, pude ver la ira y el dolor en sus ojos. Había mantenido la esperanza durante tantos años, esperando que un día su padre se comunicara con ella porque realmente le importaba. Pero ahora, se sentía traicionada. No puedo creerlo, me dijo, su voz temblando con emoción. Después de todo este tiempo, solo se acercó cuando necesitaba algo. Me aseguró que no quería tener nada que ver con él. Me dijo lo contenta que estaba de que su madre no le hubiera dejado nada. Luego me dio un abrazo y me agradeció por todo lo que había hecho por ella a lo largo de los años. Sus palabras me hicieron lagrimear. A pesar de todo lo que ha pasado esta chica, igual tiene fuerza y es una persona íntegra. Otras en su lugar se hubieran rebelado o me hubiera resentido. Actualización 3.
Después de hablar con mi sobrina, decidí enviar un correo electrónico detallado a mis padres y a mi hermano para documentar todo y dejar clara mi posición. En el correo, expuse nuestras conversaciones recientes y subrayé que no tenían derecho a pedirme que entregara la casa de mi sobrina a mi hermano. Expliqué que esta solicitud equivalía a fraude financiero y dejé claro que tomaría acciones legales si mi hermano intentaba visitar a mi sobrina o a mí nuevamente para pedir la casa para su familia. Recordé a mi hermano que había renunciado a todos los derechos cuando eligió no cuidar a su hija. También compartí las numerosas dificultades y luchas que enfrenté al criar a mi sobrina sola, sin experiencia previa. Describí los desafíos emocionales, financieros y logísticos que superé para proporcionarle un hogar estable y amoroso. Además, le recordé que él nunca había pagado manutención infantil ni se había preocupado por su hija durante todos estos años. Señalé que tanto él como mis padres deberían sentir solo vergüenza por intentar quedarse con algo que no les pertenecía. Enfaticé que no tenían derecho a intervenir y hacer demandas después de todo este tiempo, especialmente cuando no habían contribuido en nada a su crianza y bienestar. El correo fue largo y sincero. También subrayé mi compromiso de seguir protegiéndola y honrando los deseos de mi cuñada, sin importar lo que suceda. Mi mensaje fue firme e inequívoco. Ellos habían perdido su derecho a ser parte de su vida por su negligencia y falta de apoyo, y no tenían lugar en su futuro ahora. Nunca recibí una respuesta después de enviar ese correo. Sin embargo, mi hermano y mis padres no me han contactado nuevamente, lo cual es suficiente para mí. El silencio dice mucho, y me alegra tener algo de paz y saber que no interfirieron más en la vida de mi sobrina. En cuanto a mi sobrina, ella está ocupada preparándose para su baile de graduación y su próxima fiesta de cumpleaños. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido y no puedo esperar para estar a su lado en cada gran hito de su futuro. Ya me emociona pensar en cuánto ha crecido y cómo se parece tanto a su madre ahora, especialmente en los labios y las cejas. Veo la fuerza y la resiliencia de mi cuñada en mi sobrina cada día, y solo espero que ella pueda ser tan valiente como su madre, sin importar lo que haga. Actualización 4. Muchos me han cuestionado en otras actualizaciones por seguir llamando padre a mi hermano cuando no es su padre biológico. Bueno, lo hago para que la historia sea lo más clara posible. Lo mismo cuando la llamo sobrina, ya que técnicamente no lo es. Para mí lo es, porque aunque haya perdido a un hermano, considero a mi excuñada como una amiga y hermana. Además, es más fácil que llamarle la hija de la exesposa de mi hermano. En cuanto a mi sobrina, muchos me han acusado de no contarle la verdad sobre lo que sucedió con su madre y que mi hermano no es su padre biológico, pero lo cierto es que sí lo hice. El problema es que ella no considera a su padre biológico como tal y esperaba que el esposo de su madre algún día la quisiera conocer, al menos. Por eso la desilusión. Dicho esto, vayamos con la actualización. Mi sobrina ha cumplido 18 años, así que he puesto la casa a su nombre. Es la casa en la que hemos estado viviendo, así que con el tiempo deberé mudarme para dejársela completamente a ella. Pero por ahora ha dicho que hasta que no se case y encuentre al hombre indicado, quiere que siga viviendo con ella. Además, en otoño tendrá que ir a la universidad en otro estado. Por suerte su madre dejó bastante dinero, así que sus gastos están cubiertos en su mayoría. Podría vender su casa ahora, ya que es legalmente de ella, pero ha dicho que prefiere esperar a terminar sus estudios. Por suerte, el hecho de que no haya tenido que pagar alquiler en todo este tiempo, me ha permitido ahorrar bastante. Así que cuando llegue el momento, tendré para pagar el anticipo de una propiedad para mí. No es como si me fuera a quedar en la calle. En cuanto a mi hermano y mis padres, todo ha estado muy tranquilo este tiempo. No es que haya pasado demasiado desde mi última actualización, solo un par de meses, pero al menos quería comentar algunos avances sobre mi historia. Actualización 5. Después de 5 meses sin actualizar, estoy de vuelta para contarles algo. En primer lugar, mi sobrina ya está viviendo y estudiando en la universidad. Dice que está disfrutando de la experiencia, aunque me extraña. Pero la actualización tiene que ver con una llamada de mi padre hace 2 noches. Me llamó y me preguntó por qué no quiero dejarle la casa a mi hermano, que es mi propia sangre. También dijo que mi hermano, con su trabajo, estaba en una mala posición porque no le alcanza para comprar su propio lugar. Ahora están alquilando, pero es un lugar pequeño, solo con 2 habitaciones, así que sus 2 hijos deben compartir una de las habitaciones. También dijo que ellos habían estado ayudándoles, pero que ya no tenían demasiado dinero para prestarles. Ellos ahora están retirados, así que no hay mucho que puedan hacer por ellos. Yo le dejé hablar mientras pensaba mi respuesta cuidadosamente. Cuando finalmente terminó, me quedé un rato en silencio y él volvió a hablar. Dijo, ¿no tienes respuesta para eso? ¿Eres así de desalmada con nosotros por una niña producto de una aventura? Así que le dije, en primer lugar, no es una niña producto de una aventura, fue producto de una violación, lo cual es muy diferente. En segundo lugar, tú o mamá no me ayudaron en ningún momento de todos estos años, ni financiera ni emocionalmente.
Si no fuera por el dinero de mi cuñada, nos hubiera costado mucho salir a flote. Tuve que pagar por una niñera mientras trabajaba y criaba a esa niña sola, y lo hice porque no creo que una niña deba ser abandonada solo porque alguien atacó a su madre. Entiendo que mi hermano puede haber estado dolido, pero al menos podría haber estado presente. Y si eso era demasiado, lo cual entiendo, podría haber tenido una relación. Es ridículo que me hablen después de años solo para pedirme dinero. Tercero y último, ese dinero no es de mi hermano, es de mi cuñada, lo cual me dejó a mí para cuidar a su hija y es lo que estoy haciendo. No tienen ningún derecho sobre él, y menos convencerme a mí o a mi sobrina de que lo compartan con ustedes, no han hecho nada para merecer algo de eso. Ciertamente, no fue tan directo como lo que dije, pero la esencia de lo que hablé con mi padre fue esa. Luego dijimos algunas cosas más con mi padre, pero eran básicamente excusas para justificar su accionar. Para ellos está claro que no fue un ataque lo que sufrió mi cuñada, así que no hay mucho que hablar con ellos. Tengo que aclarar que mi hermano es profesor en una escuela, y que mi nueva cuñada no trabaja. Tampoco es que el salario de un profesor sea malo, y mi nueva cuñada podría trabajar, así que no siento nada de lástima por ellos. Mucho menos después de cómo han tratado a mi sobrina y a la memoria de su madre. Por suerte, es lo único que pueden hacer, ya que si no han demandado en todos estos años, es porque no tienen ningún sustento legal. Así que su única salida es intentar convencerme a mí de que les dé algo, lo cual no va a suceder ni en 1.000.000 de años. Actualización 6. Mi hermano ha contactado con mi sobrina y hemos tenido que pedir una orden de restricción. Sucedió hace unas semanas. Él logró ponerse en contacto con ella por redes sociales y escribió algunas cosas muy desagradables. Dijo que le debería dar vergüenza tomar el dinero de su madre, ya que si él hubiera descubierto la infidelidad antes de que el cáncer hiciera su trabajo, hubiera obtenido todo en el divorcio. Lo cual no sé si es cierto, aunque hubiera podido demostrar la supuesta infidelidad. También dijo que lo menos que podría hacer, después de todo el daño que le causó a él y a su familia, es entregarle la casa. Lamentablemente, mi hermano tiene la misma mentalidad que mis padres y creen que todo esto fue una simple infidelidad. Sin embargo, aunque lo fuera, ¿es justo tratar así a una niña por algo de lo que no tiene la culpa? Por suerte, mi sobrina no ha borrado el chat de Instagram, lo cual nos ha servido para presentar la orden de restricción contra mi hermano. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con mis padres, pero ellos no han hecho nada más que llamarme a mí para tratar de convencerme. Hasta ahora solo me habían estado molestando a mí, lo cual no era un problema. Pero ahora se meten con alguien que no se lo merece, por eso hemos decidido tomar medidas legales. Además de que ahora tenemos pruebas de acoso, lo cual probablemente nos consiga la orden. Edición, hemos conseguido la orden contra mi hermano. No hago otra actualización porque no ha sucedido nada nuevo, así que me pareció correcto solo hacer una edición.